Hola, bienvenidos y gracias por acompañarme. Este es el ciclo Estrategia de Operaciones. Soy Sergio Álvarez. Este es mi perfil en LinkedIn y aquí es como me pueden seguir en Instagram si gustan. Hoy veremos el episodio número 11 y trataremos de un tema apasionante que hasta hace algunos años inclusive estuvo como subvaluado y ahora afortunadamente ha cobrado la importancia que necesita, que tiene, que reviste, que es la información. Es un tema súper importante y además, como es tan amplio, vamos a abordar lo principal o aquel aspecto por el cual deberíamos comenzar a hablar de la información, que son sus cualidades. Y como hacemos siempre, vamos a ensayar una referencia a la estrategia y a la operación, como siempre, ¿no? Así que bueno, los invito entonces a ver este videito de la información y sus cualidades. ¿Te ha sucedido alguna vez que te mataste haciendo un informe, te mataste haciendo un reporte, estuviste horas, días, semanas preparándolo y de pronto cuando se lo entregas a tu cliente o se lo entregas a tu jefe o a un cliente interno dentro de tu organización, nada, es rechazado o ni siquiera lo miran o lo tenés que volver a hacer y no entendés muy bien qué pasó? ¿Cómo te sentiste ante esa situación? Por ahí te dio bronca o por ahí te deprimiste según tus características, tu forma de ser. Pero el tema es, ¿entendiste qué es lo que sucedió? Porque por ahí para ese usuario, bueno, es como que a lo mejor sin saberlo no entendía bien qué es lo que pasaba, pero por ahí lo que le faltó a ese informe es alguna de las cualidades de la información. ¿eh? El tema es que a lo mejor esta persona ni siquiera sabía que se estaba refiriendo a eso, pero percibió que algo le faltaba o que algo estaba mal con ese reporte. Así que bueno, para entenderlo, vamos a ver si justamente podemos aclarar algunas de estas cuestiones hoy. Algunos temitas que tienen que ver con datos, con nombres, con definiciones, no para encajarnos y limitarnos, sino para orientarnos. Cuando hablamos de datos, estamos hablando de hechos o situaciones en estado latente de ser percibidas por alguien. Cuando justamente pasan a ser percibidas por alguien y forma parte de nuestro entendimiento, se convierten en información. Cuando esa información es agregada, sostenida, ampliada, organizada, se transforma en conocimiento. Y bueno, y ya cuando ese conocimiento se amplía, se profundiza, se suma con experiencia, es extremadamente amplio, podemos estar hablando de sabiduría, un concepto reservado solamente para algunas pocas personas, o por lo menos que se le reconoce a pocas personas. Y ahora sí, entonces, vamos a hablar, vamos a ver estas cualidades de la información. Son 5 y vamos a ir una por una con cada una de ellas. La primera es la calidad, ¿no? Que es esto de responder a los requerimientos, a las necesidades, a las expectativas que tiene nuestro cliente. Poder responder justamente a lo que el cliente en definitiva necesita y qué es lo que el cliente espera de ese informe. La segunda es la cantidad. Estamos en un mundo que sobreabunda la información, entonces brota la información por todos lados. El tema es que cuando recibimos un reporte queremos que sea lo suficientemente breve, porque por ahí no tenemos tanto tiempo, pero claro, también lo suficientemente amplio como para que satisfaga nuestras necesidades. Así que hay que encontrar ese equilibrio. El costo. Se refiere a que el beneficio de obtener esa información debe ser superior al costo que incurro para obtenerla. Si no, bueno, es como que es contraproducente. Así que también hay que encontrar ese valor, que cada uno le pondrá un número, ¿no? Porque hoy en día, ¿cuánto cuesta estar desinformado? La oportunidad. Eso se refiere al tiempo, al momentum en el que obtengo la información.
aunque reúna las otras características, si recibo la información en un momento que no es el que responde a lo que yo necesito, y bueno, claramente no va a ser justamente oportuno, valga ese juego de palabras. Y la utilización, una vez obtenida esa información y que pasó por las otras cualidades, debe ser útil, es decir, yo tengo que ver qué hago con esa información, qué decisión tomo, qué es lo que voy a hacer a partir de haber obtenido ese informe, ese reporte. Y hay otra característica más, casi hasta podríamos decir que sería una sexta cualidad, no sé, pero es la siguiente. Las 5 cualidades antes mencionadas tienen que estar juntas, todas, siempre, porque si una sola faltara, esa información no sirve. Elijan cualquiera y van a ver que sucede y aplica siempre. Imaginémonos por un segundo que obtengo una información del mercado de la mejor calidad para hacer un negocio con un inversor. Obtengo la información de la mejor calidad, en una cantidad que es la adecuada, que la obtuve a un costo razonable para lo que necesito. Lo obtengo justo antes de hacer la reunión con este inversor. Pero claro, el uso que le voy a dar no resulta. ¿Por qué? Porque no tiene alguno de los datos que yo necesitaba para cerrar ese negocio con el inversor. Entonces, claramente el uso que le voy a dar a esa información no va a ser el que necesitaba y en consecuencia esa información va a ser mala. O imagínense que reúne todas las otras características, pero que llega 1 hora tarde a la reunión que tenía con mi inversor. No es oportuna, entonces no sirve, ¿sí? O la recibo a tiempo, 1 hora antes y demás, pero es una información tipo biblioteca, tipo tomo de una enciclopedia y no tengo tiempo para poder leerla, asimilarla y tomar una decisión y una conclusión antes de la reunión con mi inversor. Y así, bueno, puede haber un montón de otras situaciones de este mismo tema o un montón de otros ejemplos que seguramente vos estás pensando y que te ha tocado vivir. Podríamos hacer cantidad de recomendaciones acerca de la información y de hecho hasta podemos hacer otros episodios sobre la información. Pero bueno, ya que hablamos de las cualidades, vamos a hacer algunas recomendaciones humildemente desde ese punto de vista. Entonces, primero el cliente, como decimos siempre, ¿no? Y lo mencionábamos en otro episodio, decíamos el cliente es el rey. Bueno, escuchar al cliente, interpretar al cliente, entender cuáles son sus necesidades, para poder responder justamente en forma adecuada a ella. La escucha activa, preguntando, no escatimando, no sobreentendiendo. Escuchar activamente y proactivamente es muy importante. El juego de palabras, bueno y breve. Se dice que lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Así que bueno, justamente, entonces, vamos a hacer que ese informe que nosotros entreguemos reúna también estas características. Y si por alguna razón tiene que ser largo, porque bueno, el tema amerita que así sea, organicémoslo en capítulos, en títulos, en subtítulos, en párrafos debidamente enumerados y debidamente indicados, y usemos negritas, y usemos imágenes, y usemos signos para guiar al lector en nuestro informe. Ese lector, él o ella, no tienen la obligación de entendernos a nosotros, es más vale al revés. Hay que saber buscar bien. Decíamos hace un ratito, estamos en un mundo sobreinformado, o sea, hoy encendemos nuestro teléfono, encendemos nuestra computadora y accedemos a cantidad de información y encima de forma gratuita. Al menos para la primera parte del trabajo que tengamos que hacer. Pero entonces cuando tenemos que ahondar en ello, tenemos que saber buscar bien. Porque, a ver, si no podemos ir hacia caminos equivocados, incurrir en costos demasiado altos y no cumplir con las expectativas del cliente. Respetar los tiempos. Los del cliente, no los nuestros. Nada peor que llegar tarde con un informe que
a ver, este cliente se lo puede haber pedido a otra persona o que inclusive lo pudo haber obtenido por su propia cuenta. Sin embargo, nos lo pide a nosotros. Así que ser respetuosos con nuestros compromisos. Y la empatía, una condición, una característica no siempre encontrada, que es esto de ponerse en los zapatos del otro. Decíamos antes, entender las necesidades del cliente, para qué quiere esa información. Y si no lo podemos obtener, ese para qué quiere la información, porque a lo mejor hay una cuestión de confidencialidad y demás, bueno, poner nuestro máximo esfuerzo para pensar que, por ejemplo, el beneficio que va a obtener ese cliente es como si nosotros lo obtuviéramos. Entonces, de esa manera, al ponernos en el lugar del otro, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo y lograr nuestro mejor producto. Bien, podríamos seguir, como decíamos antes, hablando un montón de la información. El tema es si te resultó útil a vos. Ojalá que sí. Entonces, a lo mejor, no sé, tenés que preparar algún tipo de informe o hacer alguna presentación o revisar un reporte o tal vez comunicar alguna idea. Bueno, ojalá que estas ideas, justamente, reflexiones y recomendaciones hayan sido de tu utilidad. Si no, siempre tenemos la oportunidad de hablar y de ahondar un poquitito más sobre cada uno de estos aspectos. Te dejo entonces nuevamente mis datos para estar en contacto. Te reitero la invitación para ver los otros capítulos o episodios de esta serie que llamamos Estrategia de Operaciones. Y desde ya, muchísimas gracias por haberme acompañado, no solamente en este episodio, sino en todos los episodios de este ciclo. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.